Ahora para el módulo 4 vamos a tener en cuenta las situaciones frecuentes de la infancia. Son aquellas situaciones que se pueden presentar generalmente en los niños y qué hacer frente a estas. Entonces, primero, como les había hablado, es la prevención de la muerte súbita del lactante. Eh, Idealmente hay que ayudar a que el niño duerma en una posición de cúbito supino, es decir, hacia arriba, boca arriba, ¿sí? No colocar objetos encima del rostro o alrededor del niño para que si él llega a mover su mano no le vaya a caer nada encima. Evitar que duerma acompañado, es decir, en una misma cama con mamá y papá, porque hay casos en los cuales se ha presentado que el papá o la mamá no se dan cuenta y el bebé resulta debajo de ellos, pues obviamente se va a ahogar. Mantener la cuna donde está el bebé cerca de la cama o cerca de los papás, no dejarlo directamente lejos o en otra habitación, porque hay que estar muy pendiente de los niños. Y, por supuesto, no abrigar a los niños en exceso, porque también puede sofocar al niño y en dado momento me lo puede ayudar a ahogar. Y tener en cuenta el uso de el chupete, de lo cual ya les había hablado anteriormente. Ahora, en los niños se realiza el cambio de dentición, que eh, este cambio de dentición se presenta a veces por algunos traumatismos debido a juegos que se pueden tener y por golpes que se reciben directamente en la boca. El cambio de la dentición es completamente un proceso fisiológico, es decir, es un proceso normal y debe darse de la mejor manera. Es decir, que el diente se caiga de manera natural y no forzarlo a que éste salga del cuerpo, ¿sí? Ahora, hay algunas condiciones en la infancia, como por ejemplo la obstrucción de la vía aérea, que es como esa presencia de algún elemento extraño en la vía respiratoria que no me deja respirar. ¿Qué puede producir? Entonces, puede producir tos, puede producir palidez cutánea, cianosis, que es una coloración azul, que puede ser central o periférica. Periférica se habla cuando está en manos o pies, y central cuando está en la boca y la lengua. La disfonía, la dificultad respiratoria como tal y la pérdida del conocimiento. ¿Qué hacer en casos de obstrucción de la vía aérea? Entonces, si la obstrucción es leve, yo puedo incorporar al niño, es decir, ponerlo de pie, estimular la tos, y si el objeto que tiene dentro de la vía respiratoria no sale, yo debo tener en cuenta que si el bebé no, que si el niño no respira, tiene afonía, no babea, no hace nada, tengo que llevarlo a un centro de servicios, al centro de servicios más cercano, porque no sé qué compromiso tiene el niño. Ahora, para una obstrucción de la vía grave, se puede realizar una maniobra, que es durante el primer mes del año yo voy a colocar al niño hacia abajo, es decir, lo voy a colocar en prono y le voy a dar 5 golpes secos en el pecho. Lo voy a voltear, lo coloco en supino, es decir, hacia arriba, y le doy 5 golpes en el pecho. El bebé debe estar en esta posición. Acá está la cabeza y acá están los pies. Para que yo al ejercer el movimiento y darle el golpe pueda salir de la vía respiratoria aquello que me la está obstruyendo. Para mayores de un año lo que puedo hacer es que tomo al niño nuevamente y le doy sus palmadas en la espalda, ya incorporado, y lo tomo desde el abdomen, junto a mis dos manos y presiono hacia arriba para que pueda salir el elemento que tiene obstruida la vía aérea. En caso de que no funcione, hay que remitirlo a una institución prestadora de servicios lo más pronto posible. Para la fiebre, ¿y qué es la fiebre? Es una elevación de la temperatura corporal más allá de 37,5. En este momento se considera considera superior a los 38 grados Celsius. ¿Y cómo se reconoce? Se reconoce de acuerdo al color o al enrojecimiento de la cabeza y el tronco principalmente. El niño se va a ver rojo en las mejillas. Va a tener mucha frialdad distal en miembros superiores y miembros inferiores, es decir, en manos y en pies.
va a tener taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, y taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué hacen en casos de fiebre? Pues bueno, retirar los elementos que pueden producirle un calor excesivo, como por ejemplo las cobijas, las pijamas térmicas, entre otras, aplicar medios físicos y cómo se realizan. Yo voy a colocar una compresa, en esa compresa o en esa toallita, lo coloco con agua, le echo agua y se la voy a colocar en la frente y en las axilas. Aumentar sobre todo la ingesta de líquidos, porque es un aumento de temperatura y se me puede deshidratar el niño. Eh, y en los casos en los cuales se bañan los niños, hacerlo con agua tibia, porque hay un cambio muy abrupto entre la temperatura del niño y la temperatura del agua fría. Y esto puede tener repercusiones más adelante. Y administrar finalmente antipiréticos bajo la prescripción médica, que generalmente es acetaminofén, y de manera intrahospitalaria pues también se maneja la dipirona. El vómito. Entonces, el vómito es una expulsión de contenido estomacal a través de la boca, es espontáneo. Hay que tener en cuenta eso. El vómito es espontáneo, no se va a inducir, es decir, no puede meterse un dedo en la boca para poder expulsar el contenido alimenticio. Este es completamente involuntario. Puede producirse de acuerdo a que golpes en el cráneo, infecciones digestivas, enfermedades de carácter neurológico o gastrointestinal e intoxicaciones. ¿Qué hacer cuando un niño me vomita? Entonces, primero favorecer el reposo digestivo, es decir, yo si veo que el niño está vomitando, yo no voy a empezar a darle comida después de que vomita, yo tengo que dejar que todo su sistema nuevamente entre en reposo, entre comillas, para poder brindarle alimentos al niño. Brindar sueros de rehidratación oral, por ejemplo el Pedialite, vigilar si hay signos de deshidratación y cuáles son los signos de deshidratación. Entonces, que tenga su boca seca, que tenga llanto sin lágrimas, que tenga sus ojos hundidos, que tenga irritabilidad, que llore por todo, o por el contrario, que no haga muchas actividades que realmente realiza de manera cotidiana. Que tenga en lactantes menores la fontanela hundida. La fontanela es esa membrana que está en la cabeza y la tenga hundida o la anuria, es decir, que el niño no orine. Por supuesto, pues acudir al centro médico en caso de que el vómito sea muy frecuente y no se pueda controlar. Ahora pues la diarrea son aquellas deposiciones líquidas o blandas más frecuentes de lo habitual. Es decir, cualquier cambio en cuanto a la composición, en cuanto a la textura y en cuanto a la frecuencia como tal nos quiere decir que es diarrea. Está causada por virus, por bacterias, por parásitos, por alergias a alimentos, por intolerancias a las lactosas que suelen ser comunes actualmente y por enfermedades gastrointestinales. ¿Qué hacer en casos de diarrea? Entonces, brindar sueros de rehidratación oral, nuevamente el Pedialite. Alimentar al niño sin obligarlo, es decir, si el niño te dice no quiero comer más, pues hasta ahí dejas. El niño está enfermo, está con diarrea y no quiere comer nada más y hay que respetarlo. Acudir a un centro médico para saber el origen de la diarrea y qué podemos hacer frente a esta y vigilar nuevamente esos signos de deshidratación que ya les conté anteriormente. Ahora, frente a las mordeduras o arañazos de los perros, de los gaticos que están en la casa o que están fuera de la casa, esta mordedura es una erosión superficial o una herida profunda de la epidermis, es decir, de la piel. Tener en cuenta, bueno, pues primero educar sobre el buen trato a los animales, es decir, si el niño va caminando, se han visto casos en los cuales los niños de pronto maltratan un poco a los perros o a los gatos y obviamente ellos son animales y van a reaccionar. Tener en cuenta que si se tienen mascotas, hay que completar los esquemas de vacunación tanto en niños como en mascotas para evitar enfermedades que se puedan desarrollar.
y no dejar los niños pues al cuidado únicamente de las mascotas. Las mascotas son muy lindas, las mascotas nos ayudan mucho en muchos ámbitos de nuestras vidas, pero no deben estar a cargo del cuidado de los niños. Ahora, ¿qué hacer cuando un perro o un gato me araña o me muerde? Entonces, primero hay que lavarse las manos antes de atender al niño, bien lavado de manos con agua con jabón. Si la herida está sangrante, hay que aplicar presión. Si yo tengo una compresa, si yo tengo una gasa o tengo algo limpio, lo coloco y voy a hacerle presión a esa zona para disminuir el sangrado o detenerlo. Después de eso, ¿qué se hace? Entonces yo tengo que lavar la herida con agua y con jabón. Puede que sí le pueda llegar a molestar al niño, pero yo tengo que lavar muy bien esa herida y dejar ese chorro de agua que me puede caer durante algunos minutos para que la herida se pueda lavar completamente. Y bueno, cubrir con un apósito estéril que puede ser una gasa. Ante las picaduras de abejas, avispas o garrapatas. Entonces, este tipo de picaduras pueden producir edema, eritema y escozor en la zona afectada. Es decir, se pueden inflamar, se pueden poner roja y puede haber desfacelación de la zona afectada. O sea, nos puede salir pielecita de ahí. Que hay que tener en cuenta que no se debe tocar la zona en la cual hubo la picadura con las manos sucias, es decir, hay que lavar las manos previamente y utilizar pues elementos de protección personal porque no sabemos qué tipo de animal pudo picar al niño. ¿Qué hacer? Entonces, bueno, limpiamos la herida con abundante agua y jabón nuevamente, aplicamos frío localizado, podemos sacar un cubito de hielo, ponerlo siempre, el frío no se aplica directo porque puede quemar, lo ponemos en una, puede ser en un pedacito de tela y lo aplicamos directamente en la zona para evitar el edema y el enrojecimiento. No rascar ni frotar la zona afectada y acudir a un centro médico en donde me pueden ayudar si el niño hace reacciones alérgicas frente a la picadura de la abeja, la avispa o la garrapata. Ahora, el dolor. ¿Qué es el dolor? Entonces es una señal neurológica ante alguna condición desfavorable en el cuerpo. El dolor me va a indicar a mí que algo, entre comillas, está mal, que algo está sucediendo y que debo ponerme pilas. ¿Cuáles son los síntomas del dolor? Entonces, en los niños generalmente un llanto incontrolable si son lactantes, menores, mayores o neonatos. Los quejidos en la zona del dolor de mamá me duele, hermana me duele, mírame aquí, la dificultad para poder dormir, la intranquilidad o la inquietud relacionado con heridas, con hematomas o con hinchazón. ¿Qué hacer en caso de ese dolor? Entonces hay que aplicar la escala de EVA pediátrica. Es una escala que va a medir el dolor de acuerdo a unas caras y el niño va a señalarme de acuerdo a esa cara, perdón, cuál es el nivel de dolor que está manejando. ¿Sí? Hay que consolar al niño, por supuesto, cuando uno tiene dolor, pues de cierto modo quiere ser apapachado, por ejemplo. Los niños. Administrar pues analgésicos previos a la prescripción médica, entonces pueden ser generalmente acetaminofén, conocer la causa del dolor para tratarla y para eso hay que acudir a una institución prestadora de servicios o yo me doy cuenta de que el niño, por ejemplo, se cayó y se le está produciendo dolor por una raspadura que tuvo. Y bueno, brindar los medios de confort necesarios, como por ejemplo acariciar al niño y todas estas cosas. Para el dolor de cabeza, que es la cefalea, nuevamente se aplica la escala de EVA pediátrica. Digamos que la frecuencia del dolor de cabeza en niños no es tan alta, sin embargo está relacionada con la fiebre. Y por lo tanto, si el niño me presenta fiebre y me presenta dolor de cabeza, yo tengo que controlar esa fiebre y acudir al médico si ese dolor de cabeza se acompaña, por ejemplo, de alteraciones de conciencia, de vómitos, de visiones borrosas o si es un dolor que no se dé ante un acetaminofén. Para los traumatismos en el cráneo, entonces están producidos por caídas, por accidentes generalmente de tipo deportivo o de tránsito.
y pueden ser o leves, moderados o graves. ¿Qué hacen en caso de traumatismos craneales? Entonces, aplicación de frío local, nuevamente con el hielo, a través de algún elemento que me pueda proteger de la quemadura del frío, mantener la vigilancia constante para detectar si hay algún tipo de cambio de conducta o si voy a presentar vómito, por ejemplo. Acudir al centro de salud más cercano si, por ejemplo, es un traumatismo en el cráneo en un lactante menor o en un neonato, si es una herida abierta que tiene exposición, si hay pérdida de conciencia, si hay presencia de vómito, si el niño llora de manera incontrolable, así yo haga lo que haga, si hay movimientos extraños en los ojos o el niño no me mira directamente, si hay salida de líquido o de sangre por la nariz o por los oídos. Ahora, frente a los golpes y traumatismos, entonces son heridas que pueden generar hematomas o dolores en la zona en la cual el niño se pegó. Y bueno, ¿cómo se reconocen? Precisamente porque hay una presencia de dolor en la zona. La epistaxis, que es la salida de sangre por la nariz, lo primero que se debe hacer es tranquilizar al niño, porque por supuesto, si el niño va a ver sangre, va a decir, "Ah, ¿qué está pasando?". Entonces hay que tranquilizar al niño, vamos a colocar al niño en una posición sentada, mirando hacia adelante y no acostado. Vamos a tenerlo sentadito. Vamos a comprimir con fuerza el orificio nasal de donde está sangrando y en modo de pinza, es decir, de esta forma, así. Durante de 8 a unos 10 minutos, revisar si siguió saliendo sangre por la naricita y nuevamente hacer. Si la sangre no se controla, hay que remitirlo a una institución prestadora de servicios a donde me puedan atender la urgencia del sangrado del niño que no se dé. Ahora, frente a las quemaduras, hay que tener muy en cuenta que los niños deben estar alejados de hornos microondas, de cocinas, de cualquier elemento que pueda producir quemaduras. Ahora, las quemaduras no son solamente por calor, también son químicas, es decir, yo tengo que alejarlos de cualquier sustancia como por ejemplo el clorox que me pueda generar a mí una quemadura en el niño. ¿Y qué debo hacer? Si yo veo que el niño se me quemó, debo colocar agua fría, todo el tiempo agua fría y revisar si esa herida que me generó la quemadura está abierta o si comprometió un poco más allá de la piel. Si es así, yo tengo que remitirlo nuevamente porque hay que realizarle un tratamiento. Si solamente fue el rojo de la quemadura, yo puedo aplicar agua y puedo poner sábila. El cristal de la sábila ayuda a disminuir el edema y el eritema en la zona de la quemadura. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Para saber más sobre el curso de IAMI, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y a tomar el curso con nosotros. Muchas gracias.